El salario mínimo para 2020 fue fijado por decreto por parte del Gobierno Nacional luego de que fracasaran las negociaciones entre gremios empresariales y sindicatos en la mesa de concertación salarial. ...2019 fue un año en que la protesta social hizo presencia en Colombia, por lo que los reclamos legítimos de los trabajadores colombianos fueron llevados a la mesa de concertación salarial. En dicha mesa de negociación, los sindicatos solicitaron un alza de 8%, mientras que los empresarios apostaron por un aumento más cercano a la inflación de 4.5%. Antes de mostrarte lo que ganarás en 2020, demos un rápido repaso a lo que ha sucedido en los últimos años para ver si es cierto que el salario mínimo no crece en su poder adquisitivo. Si bien el salario mínimo te puede parecer poco e insuficiente, hay que tener en cuenta que crece por encima de la inflación, lo que en términos de economía es bueno y refleja estabilidad y salud de la economía colombiana. Y ya que estamos en el final de la década, veamos rápidamente una retrospectiva de cómo ha sido el comportamiento en los últimos 10 años. En 2010, el mínimo creció apenas un 0.83% por encima de la inflación. En 2011 estuvo 2.8% por encima. En 2012 creció 1.59%. Para 2013 subió 2.56%. En 2014 el salario mínimo aumentó en 0.94% por encima del índice de inflación. En 2015, 0.23%. Para 2016 el alza fue de 1.25% por encima de la inflación. Para 2017, 1.81%, en 2018, 2.73% y en 2019, aunque aún no se conoce el dato de la inflación, el pronóstico oficial presentado por el Banco de la República para el presente año es de 3.88%. Así que si la inflación este año fuera de 3.88%, el mínimo habría subido en 2.12%. Ahora que ya vimos cómo se ha venido comportando el crecimiento del salario mínimo, veamos cómo quedará para 2020. Un momento, en este punto te recuerdo que yo solo te estoy informando, así que dale un like a este video y descarga tu furia contra el gobierno, los gremios y los sindicatos en la caja de comentarios. Ahora sí, las cifras. Con un aumento de 6% que representa un alza de 49.687 pesos, el salario mínimo pasa de 828.116 pesos a 877.803 pesos. Por su parte, el auxilio de transporte, con un alza de 6% que equivale a 5.821 pesos, pasa de 97.032 pesos a 102.854 pesos. Con lo que, en total, un trabajador colombiano de salario mínimo devengará en 2020 980.657 pesos. ...2019 fue un año en el que el dólar alcanzó su máximo histórico en Colombia, superando la cifra de 3.500 pesos por dólar. Para quienes ven este video fuera de este país, al cambio actual, ese aumento equivale a unos $15, mientras que el auxilio de transporte serían unos $1.7. Con lo que un trabajador que gane el salario mínimo recibirá en 2020 el equivalente a unos $296.7. De acuerdo con información del DANE, en Colombia, con corte en el primer semestre de 2019, el 47.8% de los trabajadores colombianos devengan menos de un salario mínimo, mientras que el 36.7% ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Así que el salario mínimo es asunto de al menos el 80% de los trabajadores de este país. Si bien el gobierno ha asegurado en repetidas ocasiones que las reformas pensional y laboral que se están planteando no serán implementadas sin antes ser negociadas en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, lo que deberíamos esperar que ocurra en 2020 es que se presenten en el Congreso los proyectos de ley para dichas reformas. Pero lo peor será el clima de agitación social que la izquierda extremista ha venido exacerbando y que posiblemente siga a lo largo de 2020,
lo que puede terminar afectando gravemente a la economía nacional y con ello a los trabajadores más vulnerables, que son precisamente aquellos que devengan el salario mínimo. Además, la reforma tributaria fue aprobada en el Congreso, con lo que, a partir del 1 de enero de 2020 empiezan a regir normas como la de 3 días sin IVA, devolución de IVA a las personas de bajos ingresos y reducción de aportes a la salud para los pensionados que ganen hasta 2 salarios mínimos, con lo que pasan de pagar 12% a 4%. Pero también reducción de impuestos a empresas que generen empleo, reducción del impuesto de renta en 3% e impuesto al patrimonio para quienes tengan fortunas superiores a 5.000 millones de pesos. Finalmente, 2020 debería ser el año en que los congresistas por fin le cumplan a los colombianos y se bajen sus exagerados salarios, que fueron en 2019 de 32.741.000 pesos, equivalentes a 39.5 salarios mínimos. Esa es una pregunta que me gustaría que me ayudes a responder en los comentarios. ¿Para qué te alcanza el mínimo? Pues en la teoría, con ese salario, un colombiano debería cubrir sus gastos de arriendo de vivienda, mercado, servicios públicos, transporte, medicamentos, vestuario y algún imprevisto. Como siempre, lo más importante es tu opinión. Según lo expresado por los sindicatos, el salario mínimo legal en Colombia debería estar por el orden de 1.650.000 pesos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿En cuánto debería estar el mínimo? ¿Cómo haces para que el mínimo te alcance? ¿O definitivamente este mínimo no te sirve? Deja tus comentarios. Es todo en este video, espero que te haya gustado y que te haya servido la información. Si es así, agradecería que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal, deja tus comentarios y un pulgar arriba siempre es bienvenido. Te invito a que me sigas en las redes sociales y en mi sitio web alarconnelson.com. En la descripción encuentras los enlaces. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. ¡Sayonara!